Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en el aire a través de Facebook y también a través de el Zoom. Y gracias a Dios porque nos ha permitido hasta en estos momentos salud, las fuerzas y como siempre el deseo de poder servirle a nuestro buen Dios, tanto en la obra como también servirle a nuestro buen Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y vamos a tener en esta hora para iniciar una lectura de la palabra del Señor que encontramos allá en el Salmo número 40 y en sus primeros 5 versículos dice de la siguiente manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pasos sobre peña y enderezó mis pasos. Dice en el versículo número 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y yo miré a los soberbios, dice aquí en este versículo número 4, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Dice más adelante, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gracias a Dios porque en su palabra, en los primeros versículos, encontramos una alabanza que rinde el salmista David en estos pasajes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi voz. Creo que es una adoración de oración. Y si hay algo que caracteriza los días martes en este programa, es precisamente que nos dedicamos a orar, nos dedicamos a hacer oración a nuestro Dios. Y esto es muy importante porque dice que en la oración está el poder del cristiano. Y en esta noche vamos a meditar por un momento en cuanto a los secretos de la oración. Estamos viviendo, mis amados hermanos, en este pleno siglo XXI, estamos viviendo en una situación difícil, en una situación precaria en todos los ámbitos del ser humano. Estamos en un tiempo de estar corriendo para un lado y para otro. Estamos en un tiempo de mucha aflicción y estamos en un tiempo de mucho temor. La situación en que estamos viviendo es una situación muy complicada y también, mis amados hermanos, un tiempo de peligro, de contagio en cuanto a nuestra persona. Estamos en este pleno siglo XXI, un siglo donde se ha llorado, muchos ciudadanos han llorado y siguen llorando.
porque la cantidad de personas que están falleciendo está superando, como ha estado superando durante este tiempo del 2021, ha superado al 2020. Así es que, amados hermanos, necesitamos estar en una constante oración. No debemos de menguar de orar. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Dijo un doctor en teología llamado Jowett, dijo estas palabras: prefiero enseñar a un solo hombre a orar que a 10 a predicar. Y de veras que este pensamiento de este siervo del Señor es una gran realidad. Lo que necesitamos en este tiempo, mis amados hermanos, es más tiempo de oración. Más tiempo de oración. ¿Por qué necesitamos de más tiempo en oración? Primero, porque la Biblia nos ha enseñado que el enemigo de nuestras almas se ha empeñado a evitar que los creyentes dejen de orar. El enemigo, mis amados hermanos, ese es el propósito, ese es el objetivo, en hacer que usted y yo no nos preocupemos o no doblemos rodillas para orar. El enemigo de nuestras almas se pone contento al vernos que usted y yo no apartamos un tiempo para orar. Me gusta mucho lo que hacía Daniel, por ejemplo. Daniel prefirió pasar una noche junto con los leones que perderse todo un día de oración. Usted conoce la historia. Habían enemigos que deseaban que Daniel fuera perjudicado en su vida espiritual, fuera perjudicado en su entrega en oración, y que le tendieron una trampa. Y le propusieron, bueno, tienes que decidir, o sigues orando o te vas. Y si sigues orando, te vas al foso de los leones. Entonces, con su actitud de Daniel, a él no le importó, él continuó en su oración, le interesó más orar con su padre, abrió las ventanas de su habitación y él continuó orando. Y él prefirió, dijo, bueno, si es por la oración que tenga que ir a pasar una noche con los leones, vale la pena orar. Entonces fue cuando Daniel prefirió irse entonces una noche con los leones que dejar de orar. ¿Por qué Daniel no dejó de orar? Porque él tenía en su mente y en su corazón los secretos de la oración. También, mis amados hermanos, hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el caso de Pedro. Pedro, mis amados hermanos, le fue más fácil salir de la cárcel que entrar, que entrar a un momento de oración. Miren, el apóstol Pedro, él podía desear entrar en un momento de oración, pero la persecución de esa época no le permitía. Se lo llevaron a la cárcel. Pero mis amados hermanos, allí en la cárcel, él empezó a orar
pero también afuera de la cárcel había una iglesia que oraba en favor de Pedro. Y mire qué tan fácil salió Pedro de la cárcel. Amados hermanos, vale la pena en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras luchas, en medio de las penas que pasamos cada uno de nosotros. Amados hermanos, todas esas aflicciones nos deben de retar para que usted y yo no menguemos en la oración. Amados hermanos, amemos, sometámonos a esa cultura de la oración. Y en esta noche vamos a ver cuáles son los secretos de la oración. Pero, ¿por qué necesito orar, mis amados hermanos? Porque, oiga esto, muchas veces, por ejemplo, nosotros, los que nos dedicamos a preparar estudios de la palabra del Señor, debemos antes de estar en oración. Es que no nada más es de abrir la Biblia y empezar a estudiar y empezar a bosquejar, empezar a sacar temas, no es nada más. Se tiene que estar en un momento de oración previo para abrir la palabra del Señor. Y cuando un predicador no ora, miren mis amados hermanos, el enemigo se ríe. El enemigo se ríe a carcajadas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque sabe que una preparación de estudio de la palabra del Señor sin oración, amados hermanos, no habrá poder en el predicador, no habrá ese poder de poder expresar el texto bíblico de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, aún hasta para estudiar la Biblia, mis amados hermanos, tenemos que estar siempre en oración. También, mis amados hermanos, al enemigo de nuestras almas le gusta, mis amados hermanos, cuando usted y yo estamos trabajando en la obra, le gusta vernos que estemos trabajando en la obra del Señor. Pero ¿por qué le gusta? Porque muchos de nosotros, hermanos, trabajamos en la obra, pero sin oración. Sin oración. Por esa razón es de que, por ejemplo, en el liderazgo, no manifestamos actitudes espirituales, sino carnales. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque mire, nos gusta, nos encanta servirle en la obra del Señor, pero si no oramos, mire, amados hermanos, en lugar de ser de bendición, vamos a ser estorbo, vamos a dañar la obra, vamos a dañar a la misma iglesia, mis amados hermanos. Por esa razón es de que cuando el diablo nos ve ocupadísimos en la obra del Señor, él se ríe cuando usted y yo no ocupamos un tiempo de oración para que podamos entregarnos y decirle, Señor, yo te quiero servir, pero quiero servirte para ser de bendición para mis hermanos y para la misma iglesia. Pero cuando no oro, es cuando yo, en lugar de ser bendición, siempre seré una piedra de tropiezo para que otros crezcan. Por eso es que en el ministerio, en la obra del Señor, surgen ciertos egoísmos, ciertas envidias, porque existen envidiosos, mis amados hermanos. Pero ¿por qué me siento muy egoísta o por qué soy envidioso? Porque estoy trabajando en la obra del Señor sin oración. ¿Y por qué no me dedico a orar, mis amados hermanos? Sencillamente porque no conozco los secretos de la oración. Otro asunto, mis amados hermanos, al enemigo le gusta que practiquemos siempre una religión.
Le gusta que practiquemos una religión. ¿Y cuándo es que cuando se convierte una religión en donde yo estoy involucrado? Cuando no hay oración. Hermanos, cuando yo no oro, estoy metido, estoy hundido en el pozo de la religión. Voy a ser religioso. Y todo religioso, mis amados hermanos, como no hay oración, siempre quiere ser el protagonista, siempre quiere ser el primero, siempre, mis amados hermanos, quiere mostrar, amados hermanos, que de todos los líderes que existen dentro de la obra o dentro de la religión, él es el número uno. Amados hermanos, ¿por qué muchas veces fracasamos en nuestro ministerio? Porque no tenemos de veras momentos de oración. Otro asunto, mis amados hermanos, ¿por qué cree usted que llegamos a tener fatiga espiritual? ¿Por qué cree usted? Es por lo mismo, mis amados hermanos, porque no nos dedicamos a tener un tiempo de oración. Cuando yo no oro, voy a tener cansancio, voy a tener fatiga, voy a sentir que en mi vida espiritual voy a sentir asfixia porque como que ya todo se me acabó, ya todo se ha agotado lo que yo he querido dar. Pero mis amados hermanos, cuando oramos, nunca habrá fatiga en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos, el poder del Espíritu estará en nuestra vida y siempre el Espíritu nos iluminará, siempre el Espíritu nos guiará, siempre el Espíritu nos inspirará, siempre el Espíritu estará allí, mis amados hermanos, para guiarnos conforme a la palabra de Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, mis amados hermanos, va a fluir, van a fluir muchas cosas en nuestra vida espiritual y nunca habrá fatiga espiritual. Amados hermanos, sabe que cuando usted y yo caemos en fatiga espiritual, es cuando el enemigo más se burla, ¿verdad? El enemigo, mis amados hermanos, se burla. ¿Pero por qué se burla, mis amados hermanos? Por nuestra sabiduría humana. Es que, mis amados hermanos, la oración es clave para nuestras vidas. Si usted ve la imagen que tengo atrás, esa es una pintura de un modelo de el patriarca Isaac, que cuando él se vio en situaciones difíciles, en problemas difíciles, en todo el capítulo 26 de Génesis, usted puede ver, mis amados hermanos, cómo Isaac tuvo problemas tras problemas, problemas tras problemas, pero al final Isaac buscó de Dios, se entregó en Dios, mis amados hermanos, y ya no permitió que todas esas circunstancias, todos esos problemas que le llegaron a su vida, lo siguieran afectando. Y cuando Dios intervino, intervino para bendecirlo enormemente. Así es que, mis amados hermanos, apartemos tiempo para la oración. Y yo quisiera, mis amados hermanos, en esta noche que usted pueda buscar la Biblia, la palabra del Señor, y por favor busque Hebreos capítulo 4, versículos 15 y versículo número 16. Voy a explicar esto, mis amados hermanos, estos pasajes, porque ahí encontramos los primeros secretos de la oración. Pero, mis amados hermanos, después de que explique estos pasajes, yo quisiera, mis amados hermanos, que apartemos un tiempo para orar, no pidiendo para mí, sino pidamos por nuestro prójimo.
que eso es lo que Dios quiere. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce cuáles son nuestros problemas. Porque dice la palabra que muchas veces ni siquiera lo hemos mencionado con nuestros labios, pero que Él, antes de que nosotros lo mencionemos, Él ya sabe, Él ya conoce nuestras necesidades. Lo que Dios quiere es que oremos por nuestro prójimo. Y en este caso vamos a orar en esta época difícil en que estamos viviendo, por todas las madrecitas que están embarazadas, por todas las personas que están embarazadas en esta época, que están en ese periodo, en ese lapso de dar a luz un nuevo ser en esta tierra. ¿Por qué necesitamos orar por ellas? Usted sabe, usted, mi hermana, sabe qué es dar a luz a un hijo. Pero en este tiempo se complica más, porque estamos en un tiempo peligroso y necesitamos orar por esas madres para que Dios las guarde de este COVID, para que al nuevo ser los guarde de este COVID. Y yo quiero hacerles el reto, que si usted tiene una amiga que esté embarazada, usted me pueda poner un nombre allí, solo el nombre, y juntos vamos a orar por esa amiga o por esa amiga que usted tiene, mi hermano, o alguna vecina o alguien que esté trabajando a la par suya y que está esperando un bebé. Por favor, mis amados hermanos, este es uno de los secretos de la oración, de poder clamar en favor de nuestros semejantes. Así es que entremos entonces, mis amados hermanos, a estos primeros versículos que tengo acá en la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el secreto de la oración? Dice en el versículo número 15 del capítulo 4 de Hebreos, y dice de la siguiente manera: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Solo con esa primera parte, mis amados hermanos, encuentro el motivo, la razón, porque yo debo de permanecer en oración, porque yo debo de buscar a Dios en oración. ¿Cuál es el secreto de la oración en este pasaje? Y el secreto de esta oración dice que nuestro sumo sacerdote, ¿y quién es nuestro sumo sacerdote? Es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y este sacerdote, dice la palabra, que comprende nuestras debilidades. Miren, mis estimados hermanos, yo quiero manifestarles que en este tiempo en que estamos viviendo, déjame decirle que Dios, a través de nuestro sumo sacerdote, nos comprende y comprende nuestras debilidades. Y este es el secreto de la oración. Por eso es de que yo no debo de dejar de clamar al Señor. Porque, mis amados hermanos, mientras que otros claman a otros dioses, que hay un sinfín de dioses en este mundo, que el hombre se inclina, que el hombre pone su fe sobre esos dioses. Pero dice la palabra del Señor de que esos dioses tienen oídos, pero no escuchan, tienen ojos, pero no ven, tienen nariz, pero no respiran, no huelen, tienen boca y no hablan. Entonces, ¿cuál es el secreto de la oración del creyente?
el secreto del creyente en la oración es que tenemos a un sumo sacerdote que nos comprende nuestras debilidades. Por esa razón, mis amados hermanos, es que cuando el creyente se dedica a la oración, mis amados hermanos, va a vivir en paz en medio de los conflictos, en medio de los problemas. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote que nos comprende todas nuestras debilidades. Por eso es de que toda confesión, si yo cometo un pecado en mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que acudir? A mi sumo sacerdote, porque solo Él me comprende, porque solamente Él comprende mi debilidad. Entonces, mis amados hermanos, esto es uno de los grandes secretos de la oración y que esto me debe de estimular a doblar rodillas, en estar delante de Cristo Jesús con esa fe, con esa seguridad de que Jesús me va a ayudar, de que Jesús nos va a bendecir, de que Jesús siempre estará a nuestro lado como el buen pastor, como lo dice allá en San Juan capítulo número 10. Así es que, mis estimados hermanos, oiga lo que dice más adelante. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Oiga esto, mis amados hermanos, qué interesante. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Bueno, nuestras debilidades, como dice acá, nosotros como seres humanos nos vienen pruebas. Pero Jesús, mis amados hermanos, enfrentó esas mismas pruebas y por eso es de que Él nos comprende, porque Él enfrentó esas pruebas. Entonces, ¿cuál es el secreto de la oración, mis amados hermanos? El secreto de la oración es que Él mismo enfrentó nuestras pruebas, enfrentó nuestras dificultades, enfrentó nuestras debilidades, enfrentó nuestras enfermedades, dijo el salmista David, amados hermanos, él conoció, como dijo el salmista David, que él fue el que me rescató cuando estaba metido en el pozo del pecado, dice el salmista David. ¿Por qué nos saca el Señor del pecado? ¿Por qué Dios nos levanta a través de Jesucristo y nos saca de ese pozo del pecado, mis amados hermanos? Porque Jesús enfrentó todas esas pruebas, enfrentó todas nuestras debilidades. Por esa razón, mis amados hermanos, es de que debemos de permanecer siempre en oración. Y dice la palabra ahí al final, dice, sin embargo, Él nunca pecó. Qué interesante, mis amados hermanos. Ese es el otro gran secreto de la oración. Jesús, mis amados hermanos, experimentó nuestras pruebas, enfrentó nuestras pruebas. Pero, mis amados hermanos, el gran secreto es que Él enfrentó todas nuestras debilidades y lo enfrentó sin pecar. Por esa razón es de que Dios hasta el día de hoy, como hablé del Salmo 40, yo hablé a Jehová, dijo el salmista, y Jehová me oyó. ¿Por qué nos oye Jehová? ¿Por qué nos oye Dios? Mis amados hermanos, porque Cristo Jesús enfrentó nuestras debilidades sin pecado. Por eso es de que todo ser humano debe de olvidarse de esos dioses que existen sobre esta tierra.
y deben de voltear su mirada a este gran sumo sacerdote, quien tiene el gran secreto de la oración que Dios nos dejó como herramienta para que seamos victoriosos sobre esta vida en esta tierra. Ahora oiga lo que dice en el versículo 16. Así que acerquémonos. Miren, mis amados hermanos, qué bendición este pasaje. Primero nos muestra esos grandes secretos de la oración. ¿Cuáles son los secretos, mis amados hermanos? Voy a repetir. El gran secreto es que Cristo Jesús comprende nuestras debilidades, número uno. Número dos, Cristo Jesús enfrentó nuestras pruebas, enfrentó nuestras debilidades, enfrentó nuestros pecados, enfrentó nuestras enfermedades, enfrentó, mis amados hermanos, inclusive el mismo pecado, y se llevó nuestros pecados en aquella cruz, amados hermanos. Y por esa razón, por ese trabajo de Cristo Jesús, mis amados hermanos, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios, mis amados hermanos? ¿Cuál es el reto que nos hace la palabra del Señor a usted y a mí? Dice la palabra, así que acerquémonos con toda confianza. Oh, mis amados hermanos, mire, aquí nos está diciendo, mira, ya te enseñé cuál es el secreto de la oración. El secreto de la oración se llama Cristo Jesús. Entonces te animo, te exhorto, te pido que te acerques confiadamente o con toda la confianza al trono de la gracia de Dios. Amados hermanos, por esa razón es de que nosotros tenemos que vivir siempre en oración. Pero ¿cómo debe de ser esa mi actitud si yo quiero entrar en un momento de oración con el Padre? Debo de acercarme con fe. La fe es la esperanza. La fe, mis amados hermanos, cuando yo me acerco a Dios con fe, esa fe, mis amados hermanos, nos da el poder, nos da la gloria para poder, mis amados hermanos, salir avantes ante cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas. Mire, hermanos, estamos viviendo en esta época, siglo XXI, un tiempo moderno, un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento, tanto en la ciencia, porque todo ha sido transformado. El Internet, mis amados hermanos, los medios de comunicación han crecido, mis amados hermanos, tiempos modernos. Pero en medio de estos tiempos modernos, el mundo se debate con muchos problemas. Pero usted y yo tenemos la gran bendición de tener conocimiento de que Dios nos dejó esta herramienta de la oración, estos secretos de la oración para que usted y yo nos acerquemos confiadamente. Y oiga esto, mis amados hermanos, lo que dice en el texto cuando dice que debemos de acercarnos con toda confianza al trono. Oiga, mis amados hermanos, yo quiero decirle que esa palabra trono nos lleva a la siguiente idea o a la siguiente enseñanza de esa palabra trono. Bueno, primero, mis amados hermanos, cuando dice trono, ¿cómo debo de acercarme? Dice primero, debo de acercarme confiadamente. Pero aparte de acercarme confiadamente, cuando me dice al trono, la palabra trono significa ahí, mis hermanos, que Dios está sentado en ese trono. Y ese trono
es un asiento de autoridad. Es un asiento de poder. Es un asiento de honor. Es un asiento de gloria. Es un asiento de respeto. Y es un asiento de reverencia. Amados hermanos, por eso yo les decía a un principio que el enemigo, mis amados hermanos, se ríe de cada uno de nosotros que trabajamos en el ministerio, en la obra del Señor. Se ríe porque, mis amados hermanos, si no tenemos oración, entonces estamos trabajando sin, mis amados hermanos, respetar la autoridad de Dios. Por eso hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Porque la oración tiene un gran secreto. Ya hablamos de Jesús. Ahora en el versículo 16 ya está hablando de Dios. Y este es otro secreto. Jesús me anima a que me acerque confiadamente a Jesús. Pero cuando llego a esa palabrita de trono, me detengo y debemos de detenernos. Si usted y yo, en verdad, mis amados hermanos, somos hijos de Dios y seguimos anhelando servir a Dios, tiene que ser con oración. Porque si usted no ora, mire, el secreto de la oración está en el trono. Yo me debo de acercar a Dios respetando su autoridad. Número 2, yo debo de acercarme al trono de Dios respetando su poder. Yo debo de acercarme al trono, mis amados hermanos, porque debo de hacerlo en una forma, digamos, honrando, dándole honor siempre a Dios. Yo debo de orar, acercarme confiadamente a Dios, porque aquí está el otro secreto. Porque Dios tiene gloria, tiene poder. Por esa razón es de que dice la palabra del Señor que usted y yo debemos de vivir con temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es, mis amados hermanos, un Dios glorioso. ¿Por qué debo de acercarme a Dios confiadamente? Pero debo de acercarme a Dios en una forma respetuosa, porque ese trono es un trono de respeto. Y debo de acercarme, por último, con mucha reverencia. Amados hermanos, cuando todos estamos con esta cultura de oración y conocemos el secreto de la oración, hermanos, y si todos oramos, vamos a permanecer siempre unidos como siervos, como consiervos, como hijos, como iglesia. Vamos a buscar siempre la honra y la gloria a Dios. Nunca buscaremos, mis amados hermanos, protagonismo, sino siempre nuestro corazón estará acercándose confiadamente al trono del Señor, al trono de Dios, con las características que ya le di.
Y hay otra palabra que dice ahí, mis hermanos, al trono de la gracia. Ahí también está el otro secreto. El otro secreto de la oración. Y dice, ¿qué significa la palabra gracia? De acuerdo a lo que estamos viendo ahí, mis amados hermanos. La palabra gracia quiere decir, bueno, no mucho voy a hablar de la palabra gracia, pero mis amados hermanos, la salvación que usted alcanzó, usted la compró. Usted hizo algo por alcanzar su salvación. ¿Qué dio usted por alcanzar su salvación? Usted y yo no dimos nada. ¿Por qué razón? Porque el trono de Dios es un trono de la gracia de nuestro Dios, dice el texto. Y Pablo dijo que por gracia soy salvo. Nota usted el otro secreto de la oración. Vimos primero los secretos de Cristo Jesús. Ahora estamos viendo los secretos de Dios. Dios, mis amados hermanos, nos está enseñando. ¿Por qué debo de orar? ¿Por qué debo de acercarme al trono de la gracia? Porque a través de la gracia alcancé salvación. Porque a través de la gracia alcancé el perdón de mis pecados. Porque a través de la gracia voy a recibir premios en un futuro. Porque a través de la gracia voy a estar por toda una eternidad delante del Padre. Por eso es de que debemos de estar, mis amados hermanos, en constante oración. Y que nuestro ministerio dentro de la iglesia, mis amados hermanos, de veras, sea un ministerio conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para con nosotros como líderes? Que usted y yo nos mantengamos siempre en oración. Permanecer siempre en oración. ¿Quiere usted orar en esta hora? ¿Quiere usted sentirse verdaderamente un siervo del Señor, una sierva del Señor, mis amados hermanos? Pues, mis amados hermanos, voy a ver si aquí ya me escribieron algunas peticiones de algún amigo o quizás de algún familiar que esté, alguna familiar que esté esperando bebé. Vamos a orar por todas las mujeres que están embarazadas. Y les pido que escriban ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted ore allí por su vecino, por su vecina que está esperando bebé. Clámele ahí como todo un buen siervo en que se dedica siempre a la oración. Y verá que Dios va a usarlo en esta hora, porque usted va a orar con esa convicción de que Jesús conoce sus necesidades, pero que usted se va a convertir en alguien que va a interceder por otra persona que ni siquiera sabe que usted está orando por él. Y que a través de su oración, la vida de esta madre que va a dar a luz sea llena de bendición y de victoria en el momento que va a dar a luz. Muy bien, amados hermanos, dice aquí hermano Carlos Estuardo Rivera Arana nos está viendo y Dania Ruth nos está viendo, el hermano Eli López nos está viendo. Vamos a ver, voy a ver si hay alguna petición en esta hora. Muy bien. Bueno, no hay peticiones, mis amados hermanos.
Pero si usted quiere orar por las mujeres o por las madres que están esperando un bebé en esta época, yo le animo para que oremos juntos, para que pidamos por esa madrecita que está esperando bebé. Así es que vamos a orar, mis amados hermanos y hermanas. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora con un corazón lleno de gratitud, Señor. Porque sabemos que en medio de nuestra vida sobre esta tierra, vivimos continuamente bajo muchas debilidades. Hay momentos, Padre, que nos entra temor. No necesariamente por lo que estamos viviendo, por ejemplo, del COVID. Muchas veces entra angustia en nuestro corazón, quizás por alguna enfermedad, por algún dolor. Padre bendito, sabemos, Señor, que tú conoces nuestras dolencias. Sabemos, Señor, que tú conoces nuestras necesidades. Sabemos que tú conoces nuestras luchas que tenemos en todo momento de nuestras vidas, Padre. Y te damos gracias. Como dice tu palabra, que tú, Señor, comprendes nuestras debilidades, comprendes nuestras necesidades, comprendes nuestro dolor, comprendes lo que muchas veces en nuestro corazón llega por circunstancias del negocio o por circunstancia del trabajo o por circunstancia de la profesión que tengamos. Señor bendito, somos tan débiles que en cualquier punto de nuestras vidas muchas veces somos atacados. Pero te alabamos, Señor. Te damos la honra. Porque sabemos que Cristo enfrentó nuestras debilidades y los enfrentó sin pecado. Y eso, Padre bendito, hace que nuestra vida de oración sea firme. Hace que nuestra vida en oración sea llena de poder y llena de toda gloria. Porque tú, Señor, a través de Cristo, experimentaste toda debilidad y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que en medio de nuestras debilidades se perfecciona tu poder, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre bendito. Porque es una realidad. Porque lo experimentamos cada vez que oramos, cada vez que pedimos, cada vez que clamamos, Señor. Experimentamos tu poder, experimentamos tu gloria. Pasamos los días, Padre bendito, viendo cómo tú solucionas nuestros problemas, viendo cómo tú nos llenas, Padre bendito, viendo cómo tú, Señor, nos revistes con esa misericordia tuya, Padre, con esa bondad. Gracias, Padre. Gracias porque
La oración está lleno de tantos secretos que nos bendice en nuestras vidas. Y queremos, bendito Padre, decirte gracias. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque nos convertimos en hijos tuyos, porque nos revestiste con tu gracia. Nos revestiste con ese regalo de la salvación. Nada más ayúdanos para que podamos vivir constantemente en oración, Padre, para que nuestra vida espiritual nos, a través de la oración, Padre bendito, podamos crecer espiritualmente en nuestras vidas y no permitir que la influencia de la carne nos convierta en instrumentos erróneos dentro de la obra del Señor, Padre. Así es, Padre Santo, que te agradecemos con todo nuestro corazón porque tú, Señor, nos vas a ayudar, nos vas a bendecir, porque, Padre, tu gracia está en favor de cada uno de nosotros. Y en esta hora queremos orar por aquellas madres que están esperando en este tiempo difícil, Padre bendito. Por esas madres que están en ese proceso de dar a luz. Bendito Padre, a nivel mundial, por nuestra incapacidad, Señor, no conocemos ese gran número de madres que están embarazadas, Padre. Pero tú, Señor, eres omnisciente, eres el Todopoderoso, y que en estos momentos, a través de esta intercesión de cada uno de mis hermanos, que somos parte de la iglesia Dios es Amor, estás viendo a esas madres. ¿Cuántas estarán ahorita dando a luz a un nuevo ser? Te pido, Señor, o te pedimos en el nombre de Jesús, libra la vida de este pequeño. Libra la vida de la madre, bendito Padre. Usa a los médicos, Padre bendito, o posiblemente, Señor, no sea un médico el quien esté atendiendo a las madres que están dando a luz en este momento, sino hay grupos de comadronas en las aldeas, en los pueblos. Bendito Señor, clamamos por esas comadronas, Padre. Oramos por los médicos para que tú los uses y que sean de bendición para cada madre que está en estos momentos dando a luz, Padre Santo. Hay otras que llevan 3, 4, 5 meses de embarazo, Padre. Algunas están con un embarazo complicado. Tú los conoces también. Tú conoces a estas madrecitas. Por favor, Señor, ayúdalas. Ayúdalas, Padre. Hay otras que están ya planificando el lugar para dar a luz. Pero, Padre bendito, creemos de que tú en tu misericordia ya tienes preparado el lugar donde van a dar a luz estas madrecitas. Queremos, Padre bendito, en esta hora, junto con mis hermanos en Cristo Jesús, bendecir cada fruto de cada vientre, de cada madre que está esperando en esta época difícil. Bendito Padre, pon paz en el corazón de cada madre.
especialmente de aquellas madrecitas que por primera vez están esperando a un bebé y que por primera vez están experimentando un embarazo, Padre Santo. Por favor, Señor, ayúdalas y bendícelas. Queremos orar especialmente también por esas madrecitas que están esperando un bebé, pero que están siendo maltratadas por su compañero de vida. Queremos orar por esas madrecitas, Padre. Porque en una época de embarazo, Padre bendito, cuando son rechazadas por su propio compañero de vida, se sienten despreciadas. Y cuando una madre se siente despreciada, el fruto que está dentro del vientre también empieza a experimentar ese desprecio. Y desde allí, Padre bendito, un ser humano empieza a experimentar dolor, sufrimiento dentro del vientre, Padre bendito. Y por esa razón es de que nacen muchos niños en este mundo, lleno de esa naturaleza de pecado, con odio, con resentimientos, que en su mente solo va a existir ese odio y ese deseo de tomar venganza, Padre. Y esto lo decimos, Padre, porque en medio de la violencia en que estamos viviendo el día de hoy, es el resultado, Padre bendito, de que se tuvo ese proceso de embarazo, Padre, desprecios, golpes. Muchas madrecitas estando en esa condición de embarazo no reciben sus alimentos a la hora que se necesita, Padre. ¿Cuántas madrecitas que están esperando un bebé tienen que suplicar, tienen que rogar para que le brindan un pan? ¿Cuántas? Tú los conoces, tú sabes la vida de estas madrecitas, Padre. Y por eso clamamos en esta hora en favor de ellas, Padre bendito. Porque nosotros como creyentes, como iglesia que somos, ese es nuestro ministerio. Por eso Dios dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, dice allá en Hebreos, Padre bendito. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra comisión, esa es nuestra misión, el orar por nuestros semejantes. Y creemos que esto es lo mejor que podemos hacer como iglesia y por eso lo hacemos y no nos cansaremos de hacerlo, Padre, de buscarte en oración, porque el secreto de la oración eres tú, Señor Jesucristo, eres tú, Padre bendito, y tú tienes el poder y tú tienes la gloria para poder, Señor, bendecir a aquella dama, a aquella madre que está esperando. Hay otras madrecitas que están en este proceso de embarazo, Padre, pero que viven ya en una forma soltera. Tienen que salir a trabajar. Tienen que salir a ganarse la vida para salir adelante. Bendito Padre, llena esas manos de bendición. Hazlas crecer en su trabajo. Y que tú las conviertas en mujeres aguerridas. Y que con tu ayuda, Padre bendito, puedan ellas salir avantes y contemplar a sus pequeños, crecer, desarrollarse. Y que tú les des el privilegio de poderlos ver, de poder, que ellas puedan ver a sus hijos o hijas
en personas de bien, en grandes profesionales. Bendito Padre, quita todo dolor, toda tristeza de cada madre que exista en esta hora, Padre. Te ruego, Señor, que este tiempo en que estamos viviendo sea un tiempo donde tú te manifiestes con gloria, con poder, con honor, Padre bendito. Y que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente a ti, respetando tu autoridad, respetando tu poder, respetando tu gloria, Padre bendito. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque en esta noche nos diste el privilegio de poder orar por las madrecitas en esta hora. No es el día de la madre, pero una madre es madre en todo tiempo. Y por eso, bendito Padre, toma la vida de esas mujeres. Socórrales, Padre bendito. Dale lo que necesita. Porque tú conoces nuestras debilidades. Porque tú conociste nuestras debilidades. Porque tú conociste nuestras necesidades. Y estas mujeres, conforme a nuestra petición, van a recibir la bendición tuya. Gracias, mi Padre bendito. Gracias, mi Dios. Bendigo a cada miembro de Iglesia Dios es Amor. Bendigo a cada madre, Padre bendito. Bendigo a cada madre que está luchando también por lograr ver a sus hijos en victoria, Padre Santo. Bendigo a cada hijo, Padre bendito. Por favor, Señor, que cada hijo, que cada joven, que cada señorita, de veras, Padre Santo, sean llenos de temor, Padre bendito, y que les sirvan, que te sirvan, Señor, conforme a tu corazón. Pero eso se logra cuando hay padres que conocen en verdad el secreto de la oración y que viven en oración y que se acercan continuamente en oración. Y cuando hay padres con esa cultura de oración, tendremos hijos viviendo en oración. Bendito Padre, te rogamos que nos ayudes hoy más que nunca a estar más en oración, ocupar más tiempo en oración. Convierte nuestro corazón como el corazón de Daniel. Convierte nuestro corazón como el corazón del apóstol Pablo, un hombre que estuvo siempre en oración en medio de la tormenta. Bendito Padre, que la paz y la bendición sea siempre sobre cada miembro de Iglesia Dios es Amor, especialmente a todas nuestras hermanas, todas las señoritas, que sean mujeres como Ruth. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Bendito Padre. Gracias por el ejemplo de muchas mujeres bíblicas. Y ayúdanos a hacer una comunidad de oración. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén y amén.
Amados hermanos, le damos la honra y la gloria a Dios porque nuestro hermano Carlos estuvo sintonizado, nuestra hermana Ruth y Dania Ruth también, nuestro hermano Eli López, hermana Meli Sofía, nuestra hermana Edilma de Ramírez, nuestro hermano Emanuel Rivera, nuestra hermana Rosario Muralles, nuestra hermana Betty Milla Pérez de León, de los Estados Unidos, nuestra hermana Betty Mía Pérez de León. Saludos, mi hermana. Esperamos tenerla muy pronto de nuevo aquí en esta tierra guatemalteca, tierra especial que nos vio crecer en esta vida. Así es que bienvenida, mi hermana Betty Mía Pérez de León. Nuestra hermana Alba Ruth también, gracias a Dios, nos está viendo nuestra hermana. Mayra Carrillo también nos está viendo. Nuestra hermana Elizabeth Portillo, nuestra hermana Lineli Dionisio, mi hermana, Dios le bendiga, adelante con Cristo Jesús. Mi hermana Elma Galvez y nuestra hermana Damaris Vázquez desde Mejía. Así es que, mis amados hermanos, Dios les bendiga y por favor, hermanos, no dejemos de orar. Oremos. Mire, no hay necesidad que usted esté apartada. Mire, usted puede orar en el camino. Usted puede orar cuando esté en el patio de su casa. Usted puede orar cuando está en la cocina. Usted puede orar cuando está en el comedor. Usted puede orarle al Señor donde quiera que esté. Hermanos, porque la oración nos va a ayudar y nos va a bendecir. Así es que muchas gracias, mis amados hermanos, por esta noche especial. Que el Señor les bendiga y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.